A una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche de este jueves 25 de febrero. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas noticias y tener información adicional a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter que aparecen ahora en la pantalla. Tenemos mucha información, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. El Ministerio de Justicia ampliará el contrato con la empresa de servicios públicos de Heredia para monitorear a los privados de libertad. Esto a pesar del rechazo de la Contraloría General de la República de prorrogarlo. El Partido Liberación Nacional suspendió de forma temporal su proceso electoral interno tras una recomendación del Ministerio de Salud. El sector comercio ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. 96 de cada 100 empresas manifestó haber tenido algún tipo de consecuencia, según lo revela el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Un centenar de ancianos de varias residencias en Madrid, recién vacunados, asistieron al teatro, una experiencia emocionante para estos pioneros de la inmunización. El Ministerio de Justicia reveló hoy por la tarde que ampliará el contrato con la empresa de servicios públicos de Heredia para monitorear a los privados de libertad, a pesar de que la Contraloría General de la República le rechazó en 2 ocasiones la prórroga de ese contrato. Justicia apelará a una figura jurídica excepcional de un contrato adicional para ampliar el monitoreo con tobilleras electrónicas con la misma empresa proveedora y sin pasar por consulta a la Contraloría General de la República. Con esta decisión, en Justicia buscan garantizar la continuidad de la vigilancia sobre 1.800 privados de libertad. El periodista Andrés Ortiz nos informa. Buenas noches, Andrés. Sorpresiva la medida anunciada esta tarde por la ministra de Justicia. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, sorpresivo porque desde hace ya varias semanas se viene hablando del tema. Incluso ellos solicitaron, cuando se dio el rechazo por primera vez de la Contraloría General de la República, ellos solicitan un recurso de reconsideración y este es rechazado también por la Contraloría. Es hasta hoy, a pocos días de que se venza este contrato con la empresa de servicios públicos de Heredia, que se anuncia que se hará una nueva ampliación, esto bajo una norma jurídica donde estarían realizando entonces la prórroga o continuarían con el mismo proveedor. Vamos a ver, para entender el contexto de lo que ha sido todo este proceso de las tobilleras electrónicas con lo que se da el seguimiento satelital de los privados de libertad, explicamos en las siguientes pantallas. Vamos a pedirle a nuestros compañeros, el productor, que pongamos en imagen esta pantalla que hemos preparado, donde nos dice precisamente que el inicio del contrato se dio en febrero del año 2017. Durante este tiempo se han realizado 2 cambios de tecnología, el primero en el año 2017 y el segundo en el 2020. Este cambio de tecnología se refiere a que el proveedor ha hecho cambio tanto del uso que se le dan los privados de libertad, del mecanismo, como también del software. Y el contrato finaliza el 27 de febrero del año 2021, es decir, en pocos días estaría finalizando este contrato. En la siguiente pantalla vamos a ver lo que se ha anunciado por parte del Ministerio de Justicia del día de hoy para ampliar esta prórroga, o más bien para ampliar este contrato con la empresa de servicios públicos de Heredia. Será un convenio de cooperación del 28 de febrero al 7 de marzo. Esto será que el servicio continuará, la empresa de servicios públicos de Heredia continuará brindando el seguimiento satelital de una manera gratuita, es decir, no va a cobrar durante estos 8 días, según lo que dice el Ministerio de Justicia, y posterior a esto entonces es cuando se dará, lo vemos en la pantalla, el contrato adicional. Esta es la figura que estarían utilizando para garantizar el seguimiento con la empresa de servicios públicos de Heredia, que será del 7 de marzo
hasta por 24 meses o hasta que se contrate un nuevo proveedor. Y se espera que sea el 14 de diciembre de este año cuando se dé la notificación de este nuevo contrato. Recordemos que también ya lanzaron una licitación de las empresas interesadas para que brinden el servicio. Veamos lo que dijo la ministra de Justicia, Fiorella Salazar. Pasamos del contrato vigente que vence el 27 de febrero a un convenio de cooperación para el momento, para decir si el 27 de febrero 11:59 se vence el contrato, a 0 horas empieza a regir un convenio de cooperación entre las dos instituciones para concretar el tema del 209 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Esto simplemente para que no se quede descubierto en ningún momento el servicio, para que no deje de proveerse de la forma en que se está proveyendo. Y esto simplemente lo que nos hace es llegar al momento en que vamos a firmar el contrato con el proveedor que resulte electo del proceso de licitación. Y es que la ministra de Justicia señala que en el numeral 209 de la Ley de Contratación de Administración Pública indica que bajo esta medida que se está haciendo de un contrato adicional, no necesitan ellos realizar una consulta ante la Contraloría General de la República. Así es, como ella lo señaló esta tarde, se indicó que en el numeral 208 de la misma ley sí se faculta la consulta en la Contraloría General de la República y fue la que hicieron anteriormente. También indicaron que con esta contrato adicional se estarían ahorrando 1.340 millones de colones durante este año, porque se logró negociar el precio del servicio por privado de libertad. Anteriormente estaba en $12.3 y quedó con esta negociación en $10.3 por tobillera y por día. Veamos lo que dice la jerarca sobre la consulta que se le hizo del por qué no se realiza la consulta a la Contraloría General de la República. En este caso, el numeral 209 no prevé la consulta previa a la Contraloría General de la República como la preveía el numeral 208, que incluso el numeral 208 la tenía dispuesta en caso de que no se cumpliera alguno de los supuestos. A pesar de que nosotros considerábamos que se cumplían todos los supuestos, preferimos por transparencia enviar la consulta a la Contraloría, y la Contraloría no nos hizo en ningún momento ningún señalamiento sobre los supuestos. Entendemos que los supuestos se cumplían tal cual nosotros lo veíamos. Es así entonces como el Ministerio de Justicia anuncia que continuará con la empresa de servicios públicos de Heredia a pesar de incluso los cuestionamientos que se han dado con informes de la Contraloría donde señaló debilidades en el servicio. También recordemos que hay una investigación penal que dirige el Ministerio Público por supuestas irregularidades en la conformación de este contrato con la empresa. Sin embargo, continuará el servicio por lo menos hasta que el Ministerio de Justicia logre entonces realizar un nuevo contrato con una nueva empresa proveedora del servicio. Don Ernesto, esta es la información que tenemos y con esto queda ya de alguna manera subsanada la incertidumbre que había en el último mes sobre qué iba a pasar con 1.800 privados de libertad que en este momento son monitoreados con este sistema. Don Ernesto. Así es, muchísimas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Siempre en temas judiciales, hoy comenzó el juicio en contra del ex magistrado Celso Gamboa, la ex fiscal subjefa del Ministerio Público Berenice Smith y el alcalde de San José, Johnny Araya. A ellos la Fiscalía les atribuye el delito de tráfico de influencias y señala que el alcalde de San José, Johnny Araya, se habría beneficiado por Gamboa y Smith para que se eliminara su nombre de una causa penal en la que figura como imputado de previo a las elecciones municipales del 2016. Araya declaró hoy ante los jueces al inicio del debate y aseguró que nunca fue beneficiado, que en esa causa se certificó que él solo figuraba como denunciado. El ex magistrado Celso Gamboa y la fiscal Berenice Smith también declararon a los jueces, pero pidieron no ser grabados por la prensa.
En la sala número 3 de los Tribunales de Justicia de Goicoechea se realiza desde este jueves y tras más de un año de retraso el juicio en contra del ex magistrado de la Sala Tercera Celso Gamboa, de la ex fiscal y ex subjefa del Ministerio Público Berenice Smith y en contra del alcalde Johnny Araya. La Fiscalía les atribuye a los tres el presunto delito de tráfico de influencias. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Johnny Araya fue beneficiado para que se modificara su estado en una causa penal en la que figuraba como imputado, esto previo a las elecciones municipales del año 2016. Es importante señalar que dentro de la acusación se señala que el señor Araya Monge hizo uso de esa ventaja indebida que consiguió por medio de una certificación que se indicaba que él pues era solamente enunciado en una causa penal y que se iba a realizar la modificación respectiva en el asiento tecnológico, en pocas palabras que se iba a sacar del sistema. Entonces esto es lo que consideramos como una ventaja indebida que fue utilizada después por el señor Araya Monge al ser presentado a una colega de medios de prensa. Todo se remonta a diciembre del 2015 cuando el periódico La Nación solicitó a la Fiscalía información sobre cuáles candidatos a las alcaldías tenían causas penales abiertas. En esa respuesta, el Ministerio Público, Araya figuraba como imputado en una causa penal junto con otras 3 personas. Sin embargo, y según la acusación de la Fiscalía, posteriormente, Araya fue eliminado de la causa. Según la acusación, Gamboa le ordenó al asesor Justo Pastor López que se comunicara con Araya para que pidiera una certificación a Smith de que él no figuraba en ninguna causa penal. Lo que señala la acusación es que valiéndose del puesto de ellos de jefatura, como subjefe y como fiscal adjunta, se presentaron ante ella que tenía a cargo la investigación, la dirección del proceso, estaba dentro de su circulante, para que ella ya realizara ese acto propiamente, que contestara una gestión por escrito que había presentado el señor Araya y que posteriormente se extrajera del sistema de gestión, que es el que utiliza el Poder Judicial y el Ministerio Público en estos casos, excluyéndolo como parte procesal. El alcalde Josefino declaró este jueves al iniciar el debate y aseguró que no fue beneficiado, ya que él lo único que hizo fue solicitar una certificación de que no era parte de la causa penal. Esto por cuanto el denunciante había retirado la acusación en contra de él. Pido que en consecuencia se corrija el asiento informático en virtud de que el asiento informático tenía una información que no era correcta. En el asiento informático yo aparecía como imputado. Y yo en esa nota solicito que después de confrontar con la literalidad del expediente, se verifique que yo no soy parte de la causa. Luego de esta gestión, Araya Monge recibió el certificado, donde se indicaba que él en la causa solo era denunciado. La respuesta que me da el Ministerio Público a esa nota no constituye para nada, como se ha dicho en la acusación, una ventaja o un beneficio indebido para mí. En el caso mío, creo que en ese tema se ha centrado la acusación de que yo obtuve un beneficio o una ventaja indebida por la respuesta que el Ministerio Público me da en esa nota. La Procuraduría General de la República solicitó que por el presunto daño social ocasionado por los tres, Gamboa y Smith cancelen 15 millones de colones, mientras que Araya 12 millones de colones. Smith y Gamboa pidieron no ser grabados durante el juicio. Los dirigentes de la Unión Médica Nacional presentaron una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública en contra de los abogados de la Caja, alegando que ellos eran responsables de investigar a los funcionarios que supuestamente cometieron irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Para comprender los alcances y las razones de esta denuncia, voy a conversar ahora con don Edwin, secretario general de la Unión Médica Nacional. Buenas noches, don Edwin. Buenas noches, don Ernesto, un placer. Igualmente, ¿en contra de quiénes se presenta esta denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública? Debo explicar primero que el Centro para Investigaciones de los Procesos Administrativos, CIPA, es el lugar donde se realizan
todos los procesos administrativos que tienen que darse internamente en la Caja Costarricense del Seguro Social. En su momento, la auditoría interna de la Caja le solicita al CIPA, por favor, que investigue la posibilidad de irregularidades en la compra millonaria de algunas mascarillas. Con gran sorpresa, notamos en Unión Médica Nacional que de un momento a otro 3 abogados definen que no se va a seguir con el proceso, sino que se va a dejar para después de la pandemia, porque el ministerio no permite que se hagan ciertos tipos de reuniones. Entonces, habían audiencias de ley que tenían que realizarse y creemos que como ha dicho el señor gerente general, el doctor Cervantes, puede haber habido una dilación indebida en esta decisión que se tomó, y lo que está pidiendo la Unión Médica Nacional es únicamente a la Procuraduría de la Ética que se investigue si hubo dilación, si hubo algún interés de tratar de ver cómo se beneficiaba a alguno de esos 13 funcionarios que estaban acusados, y llegar a la verdad real de los hechos. Porque si existe alguna irregularidad, pues tenemos que estar clarísimos de que las personas que hayan cometido, si es que la cometieron, la irregularidad, deben pagar por esto que han realizado. No es posible. Debo decirle que se están haciendo reuniones aún en la misma Caja Costarricense del Seguro Social, en los grandes auditorios que tiene la Caja, con el distanciamiento social hasta de 10 o 12 metros, si se quieren tener ahí para llevar adelante las audiencias de ley. Y no entendemos cómo. Otros procesos administrativos sí se pueden llevar, pero resulta que que es de vital importancia para todo el pueblo costarricense, para la transparencia dentro de esta institución que debe ser sagrada para todos los costarricenses, y que en un momento dado se diga que se posponen para después de la pandemia la investigación de este caso. Ustedes, don Edwin, lo que están sugiriendo es que falta voluntad política o administrativa para investigar apropiadamente este caso tan grave de la compra de mascarillas. A nosotros nos llama la atención, y nos llamó mucho la atención, que en un momento dado digan que por culpa de las decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud en cuanto al tipo de reuniones virtuales y no presenciales, no se pueda continuar con esta investigación. Entonces, al llamarnos la atención, pues lógicamente le pedimos a la Procuraduría de la Ética que investigue para ver si hay alguna irregularidad en esta decisión que tomaron esos 3 abogados del Centro de Investigación para los Procesos Administrativos de la Caja. ¿Cuál es la situación actual de esta investigación por la compra de mascarillas a lo interno de la Caja? Es decir, ¿está funcionando o está completamente detenida? Por lo que están diciendo y por la decisión que se tomó, por lo que ha dicho el gerente general, se está creyendo que hay dilación en este proceso de gran importancia, y entonces por eso es que le estamos pidiendo a la Procuraduría de la Ética que por favor investigue esta situación para ver si este proceso se está dilatando con alguna intención y tratando de beneficiar o de proteger a alguien. Únicamente eso. Muchísimas gracias, don Edwin Solano, de la Unión Médica Nacional. Con mucho gusto. Buenas noches. El Partido Liberación Nacional suspendió temporalmente la convención interna que tenía programada para junio para elegir a quién será su candidato o su candidata a la presidencia de la República. Al regresar de la pausa, le contamos los detalles. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas.
Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. Únete a esta interesante serie que habla sobre la artesanía en distintos lugares. Es el cartón que se vuelve poesía. El fuego que se une en aceleradas exhalaciones. El barro que guarda la experiencia añeja de los dedos curtidos. Son tus raíces, un presente que se niega a desaparecer. Una producción internacional que te adentrará al alma de los pueblos que viven a través de sus creaciones. Manos a la obra, de la memoria al corazón. Próximamente, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¡Móvete! El futuro no se frena. Decidí estudiar. CONAPE se mueve con vos. Por eso te presta para que estudies con la tasa más baja del mercado. Te financia matrícula, materias, equipo y hasta el alojamiento. Además, te presta hoy para que comiences a pagar al terminar los estudios. ¡Móvete! Solicita tu préstamo en línea. CONAPE. La presión social. Muy difícil, el ambiente de la farándula. Las sensaciones de calma. Me sentí conectada a través de la misma historia. Y la cultura de paz. Cuando te metes en el ámbito artístico, obviamente que cambias muchas cosas. Son los temas en Cine en Cortos. Este jueves a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. A las 7 de la noche con 21 minutos vamos a dar un vistazo a la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra, 606 colones con 91 céntimos. El precio del dólar en la venta, 614 colones con 26 centavos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El Partido Liberación Nacional suspendió de forma temporal su proceso electoral interno. Esto luego de una recomendación del Ministerio de Salud. El PLN acudirá ahora al Tribunal Supremo de Elecciones para buscar alguna alternativa a este proceso de elección interna. El Ministerio de Salud indicó que es poco prudente y hasta temerario realizar la convención interna para elegir al candidato presidencial del Partido Liberación Nacional. En una respuesta a la consulta hecha por esta agrupación política, el jerarca de salud Daniel Salas indicó que sería peligroso debido a la movilización de miles de personas en medio de la pandemia. La consideración del Ministerio de Salud, y así se expresa claramente en la nota, es una consideración, es que eso sería sumamente perjudicial porque podría someter al país a un estrés enorme en la transmisión de casos y eventual colapso hospitalario y aumento de la mortalidad. Igual sabemos, y por eso es que en la nota va copiado don Luis Antonio Sobrado, que el ente competente para dar los lineamientos para todos los partidos en cómo se va a proceder con las elecciones y los movimientos electorales durante este año y el que siguiente es el Tribunal Supremo de Elecciones. Ante esto, el Partido Liberación Nacional suspendió de forma temporal el inicio de su proceso preelectoral previsto para el 1 de marzo. Nosotros sabemos que siempre hemos sido el primer partido en llevar esta punta de lanza en lo que es organización y también nuestra estructura interna, al tener un proceso tan extenso, al ser el partido más grande, pues no pueden meter en una camisa de partido pequeño. Entonces, dentro de este análisis que debe hacer el Tribunal Supremo de Elecciones, y sabemos que lo que nos aplique a nosotros debe aplicárselo al resto de partidos políticos y de forma responsable. Así como llevamos a cabo la asamblea de forma presencial en diciembre y ningún partido lo había ejecutado y no hubo ningún problema, se acataron totalmente protocolos que se presentaron de forma previa ante el Ministerio de Salud, pues ahora seguiremos esa misma línea
Además del PLN, el Partido Unidad Social Cristiana también tiene previsto realizar la convención interna en el mes de junio. Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones indicó que tras recibir la consulta formulada por el Comité Ejecutivo Superior del PLN, referida a los procesos electorales internos en el contexto de la actual pandemia, la misma está en estudio en la Dirección General del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, en donde se atenderá con la prioridad que las circunstancias ameritan. El tema de la independencia de las universidades públicas provoca división de opiniones entre abogados especialistas en derecho constitucional. Los expertos analizan cómo esto podría perjudicar el proyecto de ley de empleo público. La principal afectación que se estaría teniendo en las universidades públicas es una violación flagrante de la autonomía universitaria. Y es que tenemos que entender que la autonomía es una para las universidades. No podemos quitarle pedacitos, porque en el momento en que lo hagamos, estamos violentando la constitución política. Con las palabras del rector de la Universidad Estatal a Distancia, Rodrigo Arias, es como el Consejo Nacional de Rectores, conocido como CONARE, ha buscado no ser parte del polémico proyecto de empleo público. Y es que en reiteradas ocasiones los rectores de las universidades públicas han señalado que mantenerlos dentro de este proyecto es inconstitucional. Sin embargo, especialistas en materia de la Constitución discrepan. Pero en materia de empleo público, el principio fundamental, la norma fundamental es el 191. El 191 dice que las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, dice el Estado, se regirá por un estatuto de servicio civil. La norma no hace ninguna excepción, no exceptúa ninguna institución estatal de que se le aplique un régimen estatutario. ¿De dónde proviene el error de los que creen que la autonomía es ilimitada? De que el legislador en 1953, cuando dictó el Estatuto de Servicio Civil, en vez de aplicárselo a todas las instituciones estatales, lo restringió equivocadamente solo al Poder Ejecutivo. Regla universal es que la autonomía o independencia de las instituciones descentralizadas, unas de las cuales son universidades, tiene como límite la ley. De manera que mientras usted mantenga la independencia en la libertad de cátedra, el autogobierno es cómo se eligen y otras reglas internas de administración, pero sí no se pueden resistir a que la legislación les imponga un tipo de salario, como se pone el salario único global. Sin embargo, otros expertos constitucionalistas aseguran que las universidades tienen una posición correcta. Bueno, yo no concuerdo con esa visión, porque precisamente la autonomía organizativa va aparejada o va de la mano de esa capacidad que tiene la universidad de establecer un régimen estatutario propio, y en el régimen estatutario propio se establecen todas las condiciones de empleo, salariales, y eso es así porque la universidad, reiteramos, tiene su especificidad, tiene su margen de conocimiento, tiene su margen de investigación. En la Comisión de Gobierno y Administración, donde se estudia este proyecto, han mantenido a las universidades dentro del mismo, rechazando prácticamente 111 mociones presentadas por los diputados en defensa de la autonomía universitaria. Los diputados consideran que existe muy poco tiempo para aprobar los proyectos de ley relacionados con el crédito que se solicita al Fondo Monetario Internacional y que se estudian en este momento en el Congreso. Los legisladores ven cuesta arriba las aspiraciones del Ejecutivo de que para junio se tengan avances importantes en varias de las propuestas que son condiciones para que el FMI apruebe el préstamo por $1.750 millones. Vamos ahora a un pase en vivo con nuestro compañero David Roversi desde el Congreso. Buenas noches, Ernesto, y buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, el gobierno tiene pues claro el tiempo para que se dé lo que es el avance de estos proyectos acá en el Congreso. Eso sí, ha sido muy claro en que tienen que estar o terminados ya o avanzados por las condiciones en que o que da el Fondo Monetario Internacional
para que se dé la aprobación de este crédito de 1.750 millones de dólares. Así lo hizo saber el ministro de Hacienda a los legisladores acá en la Asamblea Legislativa. Quería preguntarle, dentro de la hoja de ruta de negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuáles son los tiempos que usted está visualizando para que este proyecto se logre aprobar aquí en el Congreso? Sí, señor diputado. Los tiempos estimados para la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario y los distintos proyectos que forman parte de esa agenda sería a finales de mayo, inicios de junio a más tardar, en que deberían estarse aprobando estos proyectos. Bueno, pero son 8 los proyectos que tienen relación con lo que es el crédito del Fondo Monetario Internacional que se estudian acá en el primer poder de la República. ¿Cuáles son? Vamos a verlos a continuación en una pantalla donde también vamos a ver en qué comisión se están estudiando y por supuesto el estado en que van o están en este momento. El primero es la Ley General de Aduanas, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos e ingresó el 16 de febrero anterior. Después está la reducción del gasto público, esto que es relacionado a la eliminación de plazas y vacantes, está en asuntos hacendarios e ingresó el 23 de febrero, es decir, hace un par de días. Está el tema del impuesto a casas de lujo, que está en asuntos jurídicos e ingresó el 16 de febrero. Está también el tema polémico que hemos tratado acá en Costa Rica Noticias de renta global dual, que está en asuntos hacendarios e ingresó el 12 de febrero. También otro de los polémicos temas que hemos tratado acá en el noticiero, que es el aporte del 30% de utilidades en las empresas del Estado. Este está en asuntos económicos e ingresó la semana anterior. Otro de los polémicos proyectos es el de gravar los premios de la lotería. Este se encuentra en asuntos jurídicos y se encuentra todavía en etapas de consulta, es decir, todavía ni siquiera se está discutiendo en plenitud en la comisión. Evidentemente la ley de marco de empleo público, que está en la Comisión de Gobierno y Administración, el cual es el pilar o la base de las propuestas del gobierno y que tiene relación con ese crédito del Fondo Monetario Internacional, y este está en votación en el segundo día de votaciones de moción vía 137, y finalmente el rentas de capital, que está en asuntos jurídicos y también se encuentra todavía en etapas de audiencias. Así que estos son los 8 proyectos que realmente pues han dado muchísimo de qué hablar. Acá en Costa Rica Noticias hemos explicado muchísimos de estos y bueno, sigue estando pues complicada la situación en muchos de estos temas, y así es como lo ven algunos diputados, quienes, como decía Ernesto anteriormente, ven cuesta arriba la posibilidad de que aquí al mes de junio los mismos se hayan aprobado o siquiera tengan un avance importante en la Asamblea Legislativa. Yo siempre desde el puro inicio divide en dos esto. Una cosa es el crédito, en el que las fracciones hemos manifestado estar anuentes, y otra es la agenda complementaria para cumplir con el acuerdo. A junio veo posible que se pueda avanzar con el crédito e incluso es probable que existan votos suficientes para eso, más no para la agenda, y ahí es donde empieza porque el gobierno tenga consecuencia y que además envíe textos que estén bien trabajados. Hasta la fecha no lo hemos logrado. Yo creo que a como va el asunto no, porque no veo al Poder Ejecutivo haciendo el trabajo de diálogo permanente con la Asamblea Legislativa que debería hacerse en todos y cada uno de estos proyectos de ley. No veo esa disposición. Me parece que el gobierno sigue teniendo un gran déficit de diálogo permanente con la Asamblea Legislativa, con todas las fracciones. Solo hablan con algunos, con sus aliados, pero no hay un diálogo permanente con toda la oposición. Bueno, pero desde la bancada oficialista tienen totalmente otra percepción. Evidentemente ellos consideran que sí pueden haber avances importantes, o el complemento o la finalización de muchos de estos proyectos que ya podrían haber culminado en su totalidad y que tengan una aprobación acá en el Congreso.
Cada vez que ingrese a la Asamblea Legislativa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional propiamente, que es el contrato de préstamo, tendremos que garantizar que ese contrato se apruebe antes del mes de junio. También procurar que algunos de los proyectos centrales de este acuerdo, como la Ley de Empleo Público, el proyecto de exoneraciones y otros, también logren haberse aprobado por lo menos en primer debate o avanzado significativamente en su trámite. No es necesario que todos los 8 o 9 proyectos estén aprobados antes del crédito para que este entre en vigencia, pero sí es una condición, como lo ha explicado Hacienda, para poder recibir los desembolsos correspondientes en el paso del tiempo. Entonces me parece que el crédito es lo que más urgirá en su momento, pero también leyes centrales como la de empleo público, que creo que sí hay tiempo suficiente para lograr aprobarla antes del mes de junio. Ernesto, televidentes, antes de regresar con ustedes al set principal, nada más decirles que hoy en el tema de empleo público se vieron 132 mociones de las 476 que tienen que revisarse en la Comisión de Gobierno y Administración. Mañana no va a haber pues una sesión extraordinaria como en algún momento de la semana se tenía previsto, y será hasta el próximo martes que se retome en horas de la tarde la discusión de estas mociones, y sí aseguran que tanto miércoles, jueves y viernes podría haber sesiones extraordinarias para pues tratar de culminar de ver las 476 mociones relacionadas al tema de empleo público. Ernesto, no sé si tiene alguna consulta, y si no, vamos a regresar con ustedes allá a Costa Rica Noticias. Una verdadera carrera contra el tiempo, David. Se está corriendo ahí en el Congreso un pulso político entre la agenda del gobierno y un año electoral que también se manifiesta en los tiempos legislativos de aprobarle o obstaculizarle los proyectos al gobierno. Así es, Ernesto, sin duda alguna el año electoral pesa, a pesar de que muchos diputados aseguran que no tiene relación este año electoral y que ellos pues harán lo que sea por sacar los proyectos que sean ideales para el avance de Costa Rica. Realmente pues sí nos han dicho otros que el peso de la campaña empieza a pesar, que los dimes y diretes que se dan no solo con los proyectos del gobierno, inclusive en las mismas bancadas legislativas, porque pues algunas tendrán personas que quieren ser candidatos a la presidencia, así que bueno, hay mucho dime y direte, mucho empuje entre ellos mismos, y esto también traba lo que son los avances de estos proyectos o de estas iniciativas que puso el gobierno en miras a lo que es este crédito que busca Costa Rica de $1.750 millones en el Fondo Monetario Internacional. Vamos a estar recorriendo muy atentamente esta agenda de 8 proyectos que usted detalló anteriormente. Muchas gracias a nuestro compañero David Roversi desde el Congreso. Un estudio del INEC reveló una importante caída comercial. 96 de cada 100 empresas manifiesta que ha tenido algún tipo de consecuencia debido a la pandemia. Al regresar, le damos los detalles de esta encuesta. Sea cual sea tu hogar ideal, juntos vamos a crearlo con condiciones únicas. Solicítalo en nuestra página o aplicación. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Un documental que demuestra cómo las huertas urbanas están ayudando a solucionar problemas que existen en las ciudades. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es dar de comer a la gente. La huerta a la vuelta de la esquina. Este jueves a las 10 de la noche. Con repetición el domingo a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión.
cortina de deportes y a los deportes. Andrea Salazar nos trae un adelanto de lo que vamos a tener 8:30 en Deportivas del 13. Buenas noches, Andrea. Se abrió la FedeFut, abrió un portillo y todo el mundo se quiere meter por ahí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Ernesto? A usted que nos sintoniza aquí en Costa Rica Noticias, gracias por su compañía. Y bueno, el pequeño adelanto, como le decía don Ernesto, la UNAFUT está pidiendo o está presentando un protocolo para que los aficionados puedan volver nuevamente a los estadios, para que puedan ir a apoyar a sus equipos. Y es algo que, contrario a lo que tal vez muchos hubiésemos pensado, les iba a molestar, porque se puede sentir que le están dando... La palabra se llama celos. Celos, sí. Tal vez como que le están dando un poco más de preferencia, ¿verdad?, al fútbol. Pues más bien, como usted lo decía ahora fuera de cámaras, con inteligencia emocional lo toman y pues ven una posibilidad de que si el fútbol regresa al público, entonces los otros deportes también podrían tener un poco más apertura en cuanto al uso de vías públicas, que todavía está el veto, y por eso no hay ciclismo, no hay atletismo de ruta, no hay triatlón. Entonces más bien sienten que es como una oportunidad de tener más apertura y también un poco más de reactivación económica. Eso es un poco de lo que vamos a hablar ahora en los deportes. Que es muy necesario para un montón de deportes. Así es. Realmente. Así es. 8:30 de la noche, Deportiva del 13, con esto y mucho más. Así es, don Ernesto. Ahora nos vemos. Muchas gracias, Andrea Salazar. Gracias. El sector comercio ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. 96 de cada 100 empresas ha tenido algún tipo de consecuencias, así se lo indicaron al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Según el estudio del INEC, un 94% de establecimientos en el país afirman haber tenido afectación por el COVID-19 y entre las principales consecuencias es la reducción de los ingresos. Además, se revela que el 64% de las empresas han tenido una disminución de jornada laboral, un 32% de disminución de planilla, un 28% tuvo cierre temporal. El estudio efectuado comprende empresas dedicadas al comercio, servicios como transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comidas, también actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, manufactura, construcción y otros sectores. Los resultados señalan que comercio fue el que presentó mayor afectación por el COVID-19, en donde 96 de cada 100 empresas manifestó haber tenido algún tipo de consecuencia por la pandemia. La reducción de los ingresos, de las ventas y de la jornada laboral son las principales consecuencias indicadas. Para el caso de otros sectores, el aumento de los gastos de operación también fue de relevancia. Este estudio se aplicó a una muestra de 8.000 empresas de los sectores de comercio, manufactura, construcción, servicios y otros sectores. Algunos de los principales resultados señalan, por ejemplo, que el 94% de las empresas presentó alguna afectación por el COVID-19, siendo la principal consecuencia la reducción de los ingresos con un 91%, seguido de la reducción de ventas con un 90%, la disminución de la jornada laboral, la disminución de la planilla, el temporal, el aumento de los gastos de operación y, por último, la implementación del teletrabajo con un 15%. Por su parte, algunas de las empresas manifestaron que cuentan con algún tipo de beneficio para hacerle frente a los efectos adversos provocados por la pandemia, como por ejemplo un 46% cuentan con readecuación de créditos financieros y un 38% beneficios relacionados con el alquiler del local y cargas sociales. Para el caso de construcción, la posposición del pago de impuestos también fue importante. En ese caso, 44 de cada 100 tuvieron el beneficio. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó a Costa Rica un financiamiento por $80 millones para la adquisición de equipamiento y la aplicación de vacunas contra la COVID-19. Se trata de $80 millones que serán utilizados para la adquisición de vacunas contra la COVID-19 en el país. Esto permitirá costear el programa de vacunas a 3.700.000 personas, logrando una cobertura del 72% de la población. Según el presidente de la República, Carlos Alvarado, este crédito, además de contar con buenas condiciones, es de gran importancia para la salud pública y a la vez impulsar la recuperación económica del país, facilitando los procesos paulatinos de apertura.
Este financiamiento se encuentra enmarcado en el Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de Reactivación Económica para la adquisición y aplicación de vacunas del Banco Centroamericano de Integración Económica. El financiamiento es a 20 años plazo con 5 años de gracia. Especialidades como neumología y ginecología están reportando un alto ausentismo en las citas presenciales en los distintos hospitales de la Caja. Los médicos hacen un llamado a no postergar este tipo de consulta médica. Los servicios de neumología y nefrología del Hospital Calderón Guardia están preocupados ante ausentismo en citas presenciales diariamente. Los encargados de ambos servicios comentan que las citas presenciales se restablecieron debido a que se atienden patologías en las que se necesita hacer revisión física de los pacientes y realizar mediciones que no se pueden de manera telefónica o videollamada. En el caso del servicio de nefrología, indicaron que el personal de recepción llama constantemente a los pacientes para recordarles su cita, pero se desconoce las razones por las cuales no asisten. Situación similar sucede con los pacientes del servicio de neumología, quienes deben acudir de manera presencial a todas sus citas de control. Por otro lado, el servicio de ginecología del Hospital San Juan de Dios hizo un llamado a las pacientes con sus consultas oncológicas. Según el centro médico, 736 mujeres faltaron a su cita en el 2020 y para enero del 2021 no se presentaron 42. El servicio de ginecología hace un llamado a las pacientes que tienen cita en las consultas de ginecología oncológica, en las consultas de posoperado de ginecología oncológica, las consultas de patología de mama y de LIP. Todas estas consultas se están realizando 100% en forma presencial. Es muy importante hacer el recordatorio de que por favor todas las pacientes de estas consultas asistan. Esto realmente es para mantener la atención a la salud por el bienestar de las pacientes. Asimismo, esta semana se puso en marcha el plan de reactivación de las consultas presenciales en el Hospital Maximiliano Peralta en Cartago, iniciando con la atención que presta la Clínica Alfredo Bolio, que se ubica diagonal al centro hospitalario. Este proceso será paulatino y se va a trabajar de la mano con los usuarios, es decir, a los pacientes se les va a estar llamando e informando días previos, pero la intención es que puedan acudir a sus citas. Y al volver del corte les presentamos el emotivo regreso de un centenar de ancianos al espectáculo de la vida. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. David fue un líder pandillero en la década de los 90. A sus espaldas, crímenes, violencia, drogas y días entre rejas. Pero hoy, años después de dejar las armas, es un hombre totalmente diferente. Fui arrestado por vender drogas, por secuestro, robo a mano armada, todo lo que puedes imaginar. RT Reporta, los lunes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Me encantaría saber que no hay ni una asesinada más. Son 4.320 las mujeres violadas cada día. Ese es el caso de las Reinas Chulas, un colectivo de teatro cabaret que se fundó en 1998 y que lleva más de 20 años denunciando las violencias contra las mujeres, la corrupción política y proponiendo formas sanas y alternativas para construir ciudadanías responsables y solidarias. Fuerza Latina, los domingos a las 2 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. La cadena Señal U de Argentina nos trae un programa diferente, donde se analiza detrás de cámaras y con entrevistas, novelas, cuentos, obras de teatro y mucho más.
las palabras y las cosas. Todos los viernes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Vamos ahora a las noticias del mundo. El Estado de Derecho está fuertemente deteriorado en Nicaragua, así lo advirtió la Organización de Naciones Unidas este jueves, reclamando una reforma electoral urgente que garantice las elecciones presidenciales y legislativas del próximo noviembre que sean libres, justas y transparentes. El 7 de noviembre del 2021. Duro mensaje de la ONU a Nicaragua. Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. La declaración de Bachelet tuvo lugar durante la presentación de un informe sobre ese país ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático. Nicaragua atraviesa desde 2018 una grave crisis política. Ese año, la violenta represión de unas manifestaciones contra el gobierno causó más de 300 muertos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde 2007 está en el poder Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista que este año podría presentarse a un cuarto mandato consecutivo. En diciembre, el Parlamento aprobó una ley que aparta de las elecciones de 2021 a quienes promueven las sanciones extranjeras contra Nicaragua, en clara alusión a la oposición, que acusa a Ortega de instaurar una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo. Bachelet reclamó el jueves adoptar de forma urgente reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes en el marco de un diálogo con las fuerzas opositoras. El gobierno nicaragüense rechazó el informe de la expresidenta de Chile, tachándolo de injerencista, unilateral, parcializado y carente de objetividad. Y empiezan a verse las primeras luces al final del túnel. Una noticia completamente esperanzadora. En su primera salida en un año, un centenar de ancianos de varias residencias geriátricas en Madrid, recién vacunados, pudieron asistir al teatro. Una experiencia emocionante para estos pioneros de la inmunización. ¡Vamos, que vamos de fiesta! Rumbo a la libertad, gracias a las vacunas contra COVID-19. Algunos residentes de esta casa de retiro en Madrid salen al teatro por primera vez en casi un año. Adiós, pasarlo muy bien. Que en nuestro centro todos los residentes están vacunados, han pasado todos los días de 14 días después de la vacunación y bueno, siempre teniendo cuidado y con las medidas de distancia y mascarillas, es posible que puedan hacer estas salidas. Algunos se sorprenden al recorrer la Gran Vía, que antes era una concurrida avenida, ahora luce semivacía. Ay, hija mía, ya tanto tiempo llevo sin pasarlo. La Gran Vía, pero bueno, la Gran Vía me gusta, es madrileña y soy madrileña. Al llegar al Teatro EDP Gran Vía, pareciera que la pandemia ha terminado. Unos 150 jubilados vacunados de 7 residencias madrileñas y 50 cuidadores, también inmunizados, disfrutaron del show humorístico del actor Santi Rodríguez. Tienen ahí, creo, en la bolsita, entre otras cosas, tienen ustedes preservativo, un montón de cosas. Oye, nunca se sabe. Oye, que empieza muy bien el día y puede terminar mejor todavía. A pesar de que todos los asistentes están inmunizados, se dejó un asiento vacío entre cada persona y todos usan cubrebocas. Además, las 3 primeras filas del teatro tampoco fueron ocupadas para proteger a los ancianos, ya que el comediante no lleva mascarilla. Estas personas mayores encarnan la esperanza de un regreso a la vida de antes. Gracias, preciosa. Nos ha dado muchísima alegría y nos ha dado vida, nos ha dado más vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Es bien, una sensación de libertad. Tras media hora de chistes y carcajadas, salieron del teatro con una sonrisa. Muchas gracias, encantado.
Por un rato, los ancianos lograron distraerse del duelo tras la muerte de decenas de compañeros que fallecieron por COVID-19. A principios de diciembre, el gobierno español estimó que entre el 47 y el 50% de los decesos en la primera ola se registraron en residencias de mayores. Por ello, la campaña de vacunación dio inicio en estos sitios. Por la pandemia, más de 68.000 personas han muerto en España, que reporta haber vacunado a 1.200.000 personas hasta ahora. Cambiamos de tema. En Ecuador se anunció la activación de comités de seguridad tras los motines registrados en sus principales cárceles, que ya dejaron al menos 79 reclusos muertos y decenas de presos y policías heridos. Ecuador anunció la activación de comités de seguridad luego de las violentas revueltas en las principales cárceles del país. La medida busca gestionar la crisis carcelaria y apunta en especial a las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde están las penitenciarías en las que se registraron los motines el martes. Las revueltas dejaron al menos 79 presos fallecidos y decenas de reclusos y policías heridos. En la prisión de Cuenca, algunos internos fueron decapitados y estuvieron a punto de ser incinerados. En la noche del miércoles hubo nuevos amotinamientos en Guayaquil y Latacunga, sin que se reportaran víctimas. El gobierno informó además que en una prisión la policía frustró un intento de fuga durante la madrugada del jueves y que incautó armas de fuego y municiones. El presidente Lenín Moreno calificó los motines de barbarie y aseguró que se trató de un exterminio entre bandas delincuenciales que se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en Ecuador. Lo de ayer no es casual, fue organizado desde el exterior de las cárceles. A las 7 de la noche con 56 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Trabajamos para entregarle equilibrio y profundidad en nuestros comentarios. En unos minutos voy a conversar con el director del Centro Nacional de la Música, profesor Gabriel Goñi. Vamos a hablar sobre el regreso a los conciertos presenciales de la Orquesta Sinfónica Nacional. Quédese en la señal de Canal 13, que ya volvemos con esta entrevista de fondo.